Bien, buenas noches a todos los presentes y oyentes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo titulada La importancia de la educación física en el currículum escolar. Esta mesa de diálogo está organizada por el Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Hoy nos reunimos para compartir ideas, conocimientos y experiencias que seguramente enriquecerán nuestro desempeño profesional y contribuirán al desarrollo de la educación física en nuestro país. Durante esta mesa de diálogo, tendremos la oportunidad de escuchar diversas perspectivas, compartir buenas prácticas y aprender unos de otros. Estoy segura de que esta mesa de diálogo nos inspirará a seguir trabajando con pasión y compromiso en nuestro importante rol como educadores físicos. Agradezco a todos ustedes por su participación activa en este evento y los animo a aprovechar al máximo esta oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Que esta mesa sea fructífera para todos y que juntos sigamos promoviendo la importancia de la educación física en nuestro país. Bienvenidos y que comience la mesa de diálogo. Me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan esta noche. Voy a compartir sus currículums. Permítanme un momento. Esta noche nos acompaña el maestro Jorge Eduardo Moreno Rebollo. Él es presidente del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y su formación académica cuenta con una licenciatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México y con una maestría en Ciencias del Deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores y Deporte. Bienvenido, maestro Eduardo. Muchas gracias, Brenda. Bienvenidos a todos a esta mesa de diálogo. Que reciban los casos de todos saludos en nombre del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. De igual manera nos acompaña esta noche el maestro Fermín Antonio López Sánchez. Él es el vicepresidente del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y también es supervisor de educación física a nivel preescolar. Su formación académica cuenta con la licenciatura igualmente en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física y con una maestría en Desarrollo de la Motricidad por la Universidad de Puebla. Bienvenido, maestro Fermín. Gracias, Brenda, y gracias a todos los presentes. Y aquí vamos a estar. Gracias y bienvenidos. De igual manera, esta noche nos acompaña el doctor Minaloasteca Vázquez. Él es médico cirujano y de igual manera cuenta con la licenciatura en Educación Física. En experiencia laboral, fue director de la Escuela Superior de Educación Física y actualmente es presidente de AMAEDAT. Bienvenido, doctor Mina. Brenda, Mina no está invitado ya que él se encuentra en Valle de Cauca, allá en Colombia. Esta vez Ah, no nos acompaña. Gracias. de acuerdo. De igual manera, nos acompaña el doctor José Luis González Cabrera. Su formación académica cuenta con la licenciatura en Educación Física, con una maestría en Ciencias de la Educación y también tiene un doctorado en Educación y un posgrado en Gobernanza y Política Pública de Educación. Su experiencia laboral cuenta con más de 22 años de experiencia en diferentes niveles educativos, docente normalista en ESEF y también ha impartido cursos en maestrías en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Bienvenido, doctor José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y estamos aquí atendiendo. Bienvenido. De igual manera, esta noche nos acompaña el doctor Héctor Manuel Icaza Campa. Su formación académica, licenciatura en Educación Física, con una especialidad en Educación Deportiva y Prácticas para la Salud. Cuenta con una maestría en la teoría de entrenamiento en Moscú, Rusia, y un doctorado en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte. Su experiencia laboral fue o es entrenador de atletismo, entrenador de levantamiento de pesas, subdirector académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y de igual manera metodólogo del deporte en el Instituto Colimense del Deporte. Buenas noches, doctor Icaza, bienvenido. Gracias, muy buenas noches a todos.
De igual manera, esta noche nos acompaña el doctor Ausel Rivera Villafuerte. Su formación académica, licenciatura en Educación y especialidad en Gestión Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una maestría en Ciencias con especialidad en Educación y Deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, una maestría en Proyectos Educativos por el Instituto McLaren de Pedagogía y también cuenta con un doctorado en Pedagogía. Su experiencia laboral, profesor de Educación Física por la Escuela Normal de Chiapas. También cuenta con una amplia trayectoria como catedrático, asesor académico y coordinador de programas de diseño curricular de educación superior. Bienvenido, doctor Ausel. Bueno, creo que no se ha integrado todavía Ausel Rivera. Pues vamos a continuar, Brenda, perdón. Sí, de igual manera, esta noche nos acompaña el maestro Mayber Maldonado Cortés. Su formación académica cuenta con una licenciatura en Educación Física, también cuenta con una licenciatura en cirujano dentista, una maestría en Ciencias de la Educación, un doctorado en Educación y de igual manera cuenta con un posgrado en Gobernanza y Política Pública. Su experiencia laboral ha sido maestro de educación física, maestro de desarrollo de la motricidad infantil, maestro de educación básica con especialidad en pedagogía de la diferencia y la interculturalidad y docente de la Escuela Superior de Educación Física. Bienvenido, maestro Mayber. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Ya me dieron el currículum de José Luis Cabrera, pero no importa. Muchas gracias, saludos. Perdón. Y Sé que los ahorita lo alumnos se corrijo. intercambian. Y de igual manera, esta noche nos acompaña el maestro José Luis Salanueva. Su formación académica, licenciado en Educación Física y cuenta con una maestría en Docencia de la Educación Física y el Deporte. Su experiencia laboral, catedrático de la Escuela Superior de Educación Física de México, conferencista a nivel nacional y docente con amplia experiencia en todos los niveles educativos, desde maternal hasta posgrados. Bienvenido, maestro José Luis. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Fermín, y a todo el colegio. Compañeros, es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Y pues bien, le cedo la palabra al maestro Eduardo para que les dé unas palabras de bienvenida y pues adelante. Estimados maestros y especialistas, apasionados de educación física, para nosotros como colegio es un honor poder tenerlos aquí, poder tener gente que pugna por una educación física de calidad, que pugna por darle un estatus superior a la educación física y por reivindicar toda esta historia que tenemos al paso de los años, que nos ha llevado pues, a tener un estatus menor, digamos de esa manera, en el ámbito educativo. Eh, Nosotros como colegio impulsamos una educación física de calidad, buscamos reposicionar la educación física a nivel nacional. Ese es nuestro gran interés y nos sentimos muy honrados de que gente como ustedes, profesionales como ustedes, puedan abonar a este objetivo que tenemos como colegio. Vamos a tocar el tema de la importancia de la educación física el día de hoy a través de esta mesa de diálogo, esta mesa que buscamos que sea un espacio de intercambio y que enriquezca a todos los que nos ven a través de redes sociales, conociendo un poco de su trayectoria y experiencia. Y asimismo, les quiero comentar que el maestro Fermín les va a hablar un poquito de la dinámica de esta mesa para que cada uno de ustedes nos pueda compartir su conocimiento y experiencia de una manera dinámica, de una manera ágil y que podamos justamente llegar al objetivo de esta mesa. Sin más preámbulo, les agradezco nuevamente a nombre del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Educadores Físicos su presencia, esperando no sea la última vez en que participemos de la mano. Y pues bueno, Fermín, adelante por favor. Buenas noches. Claro, gracias. Pues bienvenidos, maestros. Aquí es una mesa tan relevante de esta noche del jueves 23 de octubre, que estamos todavía festejando el mes de la educación física, porque lo hemos manejado como Semana de la Educación Física, pero es muy importante resaltar que el 8 de octubre fue
el Día Nacional del Docente de Educación Física. Un abrazo para todas y todos ustedes que son docentes de educación física, aunque ya son investigadores, son catedráticos, no dejamos de ser docentes de educación física, Fíjate que ¿no? creo que tú y yo estamos en sintonía. Te digo, yo en bandera y él con sus cursos y está apasionado con sus cursos. Lalo, tu Lalo, está micrófono. bien tu micrófono. Ya lo cerré. Ah, ok, gracias. Pues bueno, y también tenemos que destacar que nuestra Casa Máxima de Estudios de la Educación Física cumplió 90 años de su fundación. También todos estamos en beneplácito, perdón, por estos 90 años y que en la Escuela Superior de Educación Física han estado celebrando con diferentes actividades que se realizan, tanto culturales, deportivos, ¿no? Bueno, eso es resaltar. Hoy el tema se me hace muy relevante cuando hablamos de la importancia de la educación física en el currículo escolar. Y yo le llamaría la relevancia, ¿no? De la educación física en el currículo escolar, porque sabemos que es relevante el quehacer educativo del maestro de educación física en este currículo escolar. Bueno, bienvenidos. Ahora va a ser la dinámica de esta manera. Van a tener, maestros, hasta 3 minutos para dar respuesta a lo que se está preguntando. Sí, quisiera que sí, bueno, no está Mina, que Mina siempre se pasa de 3, se pasa hasta 6 o 10, ¿no? Pero bueno, le mandamos un saludo hasta el Valle de Cauca, que está en el Congreso Internacional de Mercosur. Un saludo en representación del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Bueno, ok, pues vamos a iniciar. Hasta 3 minutos van a tener de intervención, por favor. Y si quieren un tiempo más, lo vamos a ir manejando en la siguiente ronda para que no vayamos atrasando. Sí tenemos 2 horas, sí, pero 2 horas se nos hace muy corto cuando tenemos una mesa de 4 participantes y estamos en espera de el gran amigo Ausel de Chiapas. No sé por qué no se ha conectado, pero le enviamos el enlace de Zoom. Pero bueno, vamos a dar inicio. La primera pregunta, y así como los veo de mi derecha a izquierda, vamos a iniciar con José Luis González Cabrera. José Luis, ¿por qué es importante o relevante incluir la educación física en un currículo escolar de nuestro país? Adelante, por favor. Y buenas noches a todos. Hasta 3 minutos. Gracias. Sí, es un placer compartir la mesa con diferentes colegas que hemos trabajado en diferentes espacios. Bueno, ¿por qué es importante incorporarla a un currículum de estudios? Pues que es indispensable para completar la formación integral de un niño. Y no solamente desde el aspecto motriz como se tiene pensado. Realmente la educación física va más allá de estimular la motricidad o algunas habilidades motrices específicas, ya sea perceptivo-motrices o sensoperceptivas, sino también durante los años me parece que la evidencia científica o los estudios que se han realizado en México y en otros países han demostrado que la educación física va más allá de solamente desarrollar la motricidad y atraviesa dimensiones de la persona que no siempre habían estado contempladas. Por ejemplo, la cuestión de el aspecto cognitivo, que muchas veces lo decíamos de una manera más por experiencia que ayuda a la actividad física que se hace para mejorar el desempeño académico, pues eso ya se ve reflejado en estudios y a partir de el brote de efervescencia que ha habido por las neurociencias y cómo a partir de hacer actividad física o que se fomente la actividad física en la escuela, se van desarrollando ciertas cuestiones a nivel neuronal que permiten una mejor toma de decisiones para tener mejores hábitos de estudio. Por consiguiente, que tenga una repercusión en la vida académica de los alumnos. Entonces, esa es otra dimensión que me parece que había estado descuidada desde hace mucho tiempo y que de cierta manera la evidencia científica nos ha demostrado que la educación física no nada más es jugar, sino que ayuda a esa cuestión que muchas veces se piensa que las personas que practican
o que fomentan el deporte o que hacen deporte no tienen esa capacidad. Otro aspecto que es relevante y que es así siempre ha estado presente y ahorita lo estipula más con la cuestión de la sociomotricidad, es esta apertura que hay a partir del juego, la iniciación deportiva y el deporte escolar, a convivir con los compañeros, independientemente si uno es una persona no tan sociable o callada. Ayuda a ser empático en cuestiones de compañerismo, a trabajar en equipo, a socializar, también a desarrollar cuestiones de lenguaje a través de sus dinámicas, a expresarse como tal. Entonces, en ese sentido, me parece que las dimensiones de la educación física, más allá de formar estas cuestiones prácticas de movimiento o de esquema corporal, están implícitas otras tantas. Sin embargo, me parece que el menosprecio hacia la educación física desde hace algunos años ha estado marcado más por una cultura escolar de rechazo, por falta de conocimiento de las autoridades o las personas que hacen los currículums para establecer un tiempo adecuado de acuerdo a las recomendaciones internacionales como la OMS o la OCDE en cuestión de los tiempos que debe haber educación física. Y eso mismo ha marcado esta cuestión. ¿Ya se acabó el tiempo? Sí, Híjole, muy bien. se escuchó la guillotina, entonces así hasta con una musiquita, como estamos ya entrando a la etapa de los festejos de Día de Muertos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, se escucha así medio para Día de Muertos, ¿no? Pero gracias. Gracias, José Luis, ya tendrás oportunidad para ir ahondando un poco más. Bueno, la misma pregunta va a ser para los cuatro ya que Ausel ya le volví a enviar el Zoom, no sé qué problemas tenga, para continúa Héctor y Casa, la misma pregunta, ¿por qué es importante incluir la educación física en el currículo escolar o por qué es relevante? Adelante, por favor, hasta 3 minutos. Gracias. Bueno, más que importante es necesaria porque está contemplada dentro de lo que es el concepto de desarrollo integral que se maneja y de educación integral, por supuesto, que se maneja en nuestro país desde el siglo XIX. Por ahí del año de 1870 se definió plenamente el concepto de educación y el concepto de educación integral, en donde se habla de que la educación física es una de las dimensiones que componen a la educación integral. Entonces, desde el punto legal, desde el punto de vista legal, por eso es importante. Y coincido mucho también con lo que dice José Luis en el sentido de que la educación física es mucho más que simplemente hablar de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nosotros a través de los contenidos propios de nuestra asignatura de la educación física, no solamente desarrollamos el aspecto físico, sino también el aspecto emocional, el psicológico, el social, el intelectual, el cognitivo, el afectivo, etc. Y nosotros como educación física tenemos la facilidad o la ventaja de que lo hacemos de la mejor forma posible. Eso que decía José Luis de que nos criticaban de que en educación física solamente se juega, ese es uno de de nuestras grandes fortalezas. ¿Por qué? Porque la mejor forma en que el niño aprende, y ya está demostrado por las neurociencias, con todas las evidencias del mundo, es que cada vez que el niño juega está liberando una serie de hormonas que son las hormonas de la felicidad, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, etcétera, y eso hace que sea más placentero el aprendizaje. Luego entonces, pues, ¿por qué los niños quieren salir a la clase de educación física? Pues porque es agradable, placentera y les gusta. Entonces, nosotros tenemos esa gran ventaja y es la forma en cómo también estamos contribuyendo al aprendizaje cognitivo de los alumnos, ya que cada vez que el niño realiza una actividad placentera, quiere seguirla haciendo y le gusta hacerla. Y por eso es que ahora se recomienda mucho que antes de iniciar el resto de las materias en el currículum escolar, se iniciara con la clase de educación física, por esto que estamos comentando. Además de muchas otras hormonas, como puede ser, por ejemplo, las mioquinas que se producen cada vez que hacemos ejercicios, el BDNF que se produce cada vez que hacemos ejercicio, y muchísimas otras hormonas y neurotransmisores que favorecen la capacidad de aprendizaje. Hoy también se maneja mucho el tema de las emociones y hay un autor clásico dentro del campo de las neurociencias que es Antonio de Amasio, que explica cómo
es cuál es el papel de las emociones dentro del proceso del aprendizaje. Entonces, esos son algunos de los elementos que tenemos para decir por qué es importante y relevante la educación física. Gracias. En tiempo. Se ve que tienes ahí tu cronómetro, por eso termina. En Está arriba tiempo y y forma, ahí se dice. ve. Eso es, muy bien, perfecto. Bien, cuando hablamos de la relevancia de la educación física, y yo recuerdo cuando estaba Luis Ignacio Gómez, Sánchez Gómez, que era administrador federal de la Ciudad de México, hubo una situación porque ya se pensaba desaparecer la Dirección General de Educación Física. Y en ese momento él preguntó de la relevancia o la importancia que tenía la educación física para el desarrollo integral de los niños, para que favoreciera esos aprendizajes. Y me comentaron en ese tiempo que la persona que estuvo presente, que era de la dirección general, no sé qué cargo tenía ahí, no supo responder lo que ustedes están diciendo en este momento, lo que vierte cada uno de ustedes. Si lo hubiera dicho, si lo hubiera defendido, de veras sería tan relevante, pero no lo hizo y tal vez no desapareciéramos, pero fueron ciertas circunstancias, ¿no? Pero no hemos desaparecido. Desapareció la Dirección General de Educación Física, pero nosotros seguimos vigentes, nosotros seguimos abonando a la educación física. Y creo, como muchos dicen, no, como dice Mina, está herida de muerte. Yo digo que no, porque en el patio y en las aulas los maestros lo están defendiendo con esas clases o sesiones, pero en este caso es clases que dan día a día fortaleciendo los aprendizajes de las niñas y niños en el nivel básico y no se diga medio superior, superior. Bueno, Perdón, Fermín. Si mal no adelante. recuerdo, en esa época que desapareció la dirección general, el director no era profesor de educación física. No sé si era el ciclista o era otra persona por ahí de esa época, Toscano pero y no era me abogado. Era Ah, Toscano Toscano, sí. y Armas estaba en el sindicato. Así Gracias. es. Pero bueno, continuamos con la misma pregunta. Esta, la primera parte o etapa la vamos a manejar de esta manera para que todos tengan el momento ideal para participar sobre la relevancia o la importancia de incluir la educación física en el currículo escolar. Para Mayber y luego va José Luis Nueva. Con Adelante, mucho hasta 3 minutos. Muchas gracias, maestro Fermín. Creo yo que la gran importancia, relevancia, pero sobre todo también resignificación que debe de tener la educación física hoy en día, tiene que ver con que estamos arribando también a otras áreas que antes eran desconocidas, ¿no? No solamente en la parte de la intervención, también en el desarrollo y en la parte de la investigación. Es decir, la educación física ahorita está arribando al estudio y al desarrollo de procesos socioculturales. Está desarrollando metodologías que superan ya esta parte facilitadora hacia el alumno, en la cual pues se le daban instrucciones, se mecanizaba el movimiento, ¿no? Y todo tenía que ver con la parte motriz, la parte superficial que desarrollaba el alumno. Cierto es que la historia de la educación física está cargada de una dimensión higienista y que en algún momento esta fue la que le dio el sustento para que la educación física pudiese tener esa importancia y pudiese entrar en el currículum. Pero el día de hoy, estas otras áreas que apelan a otras dimensiones, como son las socioculturales, las cognitivas, las emocionales, tienen que ver con esos procesos complejos. Es decir, el día de hoy, el patio escolar no solamente está lleno de actividades y juegos que se reproducen. El día de hoy, los patios escolares están llenos de procesos de aprendizaje que giran en torno de esas modificaciones cognitivas, sociales y emocionales que se van dando con un perfil que cumple el maestro, este perfil mediador del aprendizaje. Es decir, que el día de hoy el docente se ha convertido en ese puente para que el alumno pueda construir el aprendizaje a partir de los estímulos que se le van dando. De ahí la relevancia porque la realidad que vivimos y enfrentamos el día de hoy es compleja y estos procesos complejos que va desarrollando
el docente dentro de esos escenarios escolares, pues le permite al alumno tener esas habilidades, esas capacidades que van desarrollando el pensamiento crítico y con el cual él puede enfrentar toda esta oleada de información sobre información que existe y sobre todo también recuperar esta parte del valor al esfuerzo, digo, a través de las actividades físicas que llevan un proceso, que son prolongadas, pues el alumno está superando la parte de la inmediatez, ¿no? Que se vive el día de hoy. También supera esta parte de líquida que existe. O sea, el día de hoy, en las relaciones sociales, todo es líquido, nada es firme, nada es concreto, y pues a través de este proceso que lleva el alumno, que sabe que es lento, que es largo, pues, y que él mismo empieza a identificar los cambios en su cuerpo, pues se da cuenta también, ¿no? Que existen eh, otros puntos de vista, los cuales él tiene que tener en cuenta para superar todo este fenómeno sociocultural que existe el día de hoy. Muy bien. Gracias. Nos alcanza la guillotina, dice Mayberry. Pero bueno, así es esto, 3 minutos se nos hace muchas veces muy corto y 5 minutos a veces se nos hace más largo, ¿no? Pero yo creo que cada uno de ustedes son muy fluidos y porque el tiempo es muy corto, les resta por hablar más situaciones de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a las investigaciones que cada uno hace desde su trinchera. Pero bueno, antes de continuar y dar la palabra a José Luis Salanueva, vamos a invitar al público que hoy nos escucha y nos ve a través de internet, nos ve en las redes sociales, Facebook, YouTube o en otras redes, para que vayan organizando esas preguntas a cada uno de los invitados de este día. Si lo quieren hacer de manera personal, directo a José Luis, a Héctor y Casa, a José Luis González o a Mayber, por favor, lo anotan ahí en el WhatsApp del grupo para que más tarde a la hora Brenda nos pueda leer sus preguntas y se den respuesta, ¿sí? Entonces, vayan pensando y vayan escribiendo sus respuestas para que dentro de un rato más podamos darle respuesta o en este caso nuestros invitados den respuesta. Bueno. Para terminar este bloque, José Luis Salanueva, ¿por qué es relevante incluir la educación física en el currículo escolar? Adelante, por favor, hasta 3 minutos. Gracias. Gracias, buenas noches nuevamente a todos. Gracias por invitarme y siempre es motivo muy satisfactorio de compartir las ideas por disímbolas que sean, por diferentes que sean. Siempre todo esto nos nutre. Mis compañeros de la mesa han dicho aspectos importantísimos de la educación física, ¿no? Nos han hablado de la motricidad, nos han hablado de los aspectos emocionales, de los aspectos de aprendizaje en el aula y cómo se interrelaciona la educación física. Miren, yo voy a ir un poquito o mucho más atrás. Cuando yo egresé, este era el programa de educación física. Miren, nos daban lo que se conocía como mapa y cuando ibas por tu plaza te decían, maestro, ahí está su programa con esto. Y fíjense bien lo que en el 84 decía este programa. Todos los niños mexicanos tienen derecho a satisfacer sus necesidades de movimiento. Por medio de la actividad física ayudamos al niño a descubrirse y aceptarse, formando así seres útiles a la sociedad. El niño aprende a través de las facultades de su ser. Bueno, como y antes seguramente ya existía un discurso al respecto de la necesidad de que el niño tuviera movimiento. Y qué mejor que en ese sentido, bueno, pues egresamos de la ESEF en el 84 y nos dimos a la tarea de ir al patio como tal. Y entonces en el patio como un laboratorio didáctico, pues se vuelve esta zona en donde tú descubres que el niño no se limita al movimiento tal cual, ¿no? Y entonces retomo algunas palabras de mis compañeros. Por supuesto que los aspectos emocionales son ahora totalmente tomados en cuenta, ¿no? Todos los aspectos cognitivos, ¿no? Esa interrelación que existe entre la educación física y cómo yo, docente, lo puedo involucrar
al niño en aspectos de matemáticas. Por ejemplo, los retos matemáticos a través de la educación física son una preciosura, ¿eh? Porque entonces aprende las matemáticas de diferente forma a través de lo que mencionaban mis dos primeros compañeros, mi tocayo y Héctor, que pues el juego es una herramienta de lo más benévolo que puede haber. Y entonces en el transcurso, trabajé 30 años en el patio y en ese transcurso te das cuenta que la evolución del niño, porque básicamente trabajé en primaria, la evolución del niño que lo recibes de 6 años y hasta los 12, vas viendo ese avanzar, ¿no? Ese avanzar. Y tú dices, yo he formado parte del desarrollo de este niño. Y ¿cuál sería el objetivo final de que uno esté en el patio, que uno esté ahí modificando conductas, que uno esté ahí ahora con la planeación, las planeaciones y toda esta parte? Bueno, eh, ya desde el 84 se decía, ¿no? Formar ciudadanos, pues, adaptados a la sociedad. ¿Ya pasó mi tiempo? Sí, sí, ya se escuchó la guillotina ahí, pero Perdón, perdón, bueno. perdón, gracias, gracias. No, muy corto, pero bueno, ahorita tendrás la oportunidad de ir ahondando esto. Muy bien. Miren, hay una situación que siempre vemos y escucho de todos. Sabemos que en las escuelas, cuando los padres de familia preguntan al niño desde preescolar qué hizo en la escuela, él dice, jugué. Y el papá dice, ¿a qué jugaste? Y a muchas situaciones, ¿no? Que el mismo maestro en su evaluación al final de la clase recupera esos conocimientos con los niños, la metacognición en este caso, y el niño cuando el maestro desde preescolar le habla de equilibrio y qué es equilibrio, cuando empieza a hablar de referentes espaciales, cuando trabaja la ubicación espacial, el niño se está fortaleciendo y llega a su casa, ¿qué hizo, no? Y ya no va a decir como el papá dice, vente para acá o vete para allá. Ya está aprendiendo esos referentes espaciales cuando dice, ve y acércate donde está la silla roja. Y ya estamos hablando de referentes espaciales, ¿no? Ya se acerca el niño, pero se dice, no, vete para allá. Y el niño va creciendo con esa situación. Sin embargo, desde preescolar enseñamos esos referentes espaciales y donde se trabaja lo que es ubicación espacial, donde el niño se fortalece para aprender lo que es matemáticas, lengua y todo lo que nos plantean ahora en estos 4 campos formativos, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Pero bueno, ahora sí hablamos de la importancia o relevancia del currículo en la escuela. Yo creo que debía haber empezado por esta parte, pero quise hacerlo a la segunda etapa. Y vamos a empezar con Héctor y Casa en esta segunda ronda. ¿Qué es el currículo en educación física? Ahorita estamos hablando del currículo escolar, pero ¿qué es el currículo realmente en educación física? Adelante, Héctor, hasta 3 minutos. Gracias. Bueno, el currículum en educación física, como en cualquier otra área, es el conjunto de conocimientos organizados y estructurados de tal manera que se facilite el proceso de aprendizaje en el niño. Así entonces, para nosotros tenemos un currículum que está reflejado, manifestado en lo que es el programa de educación física, en donde, como se maneja hoy en la actualidad por las famosas fases y todo esto, y que nosotros conocíamos o conocemos como la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, secundaria, etcétera, todo ese es el currículum de educación física. Antiguamente se manejaba precisamente un programa de educación física para cada nivel escolar. Hoy en día, pues existe solamente un anexo que no forma parte de lo que es ahora el denominado programa sintético, sino que es un parche ahí medio mal pegado, porque no está dentro de esa estructura del currículum general de la famosa nueva escuela mexicana. Y además de otras cosas que tiene por ahí como debilidades, bueno,
para no alejarme de lo que es el tema. Este currículum de la educación física es la que va a presentar los contenidos y la forma en cómo se propone que se vayan desarrollando a través del tiempo. En el caso de nuestro modelo de educación física que tenemos, nosotros tenemos organizado este currículum con ese nombre, con el nombre de modelo de educación física con un enfoque formativo y orientado a la salud. Es decir, ahí ya nos está indicando algunas cosas que son muy importantes y a partir de eso nosotros estructuramos 6 campos formativos que les denominamos de lo que son los aprendizajes de la educación física, los aprendizajes fundamentales de la educación física. Y posteriormente a estos 6 campos formativos son los elementos o componentes de cada uno de estos campos. Rápidamente los menciono. El primer campo formativo es aprendizaje de las acciones motoras y sus componentes son precisamente lo que es los patrones motores básicos de movimiento, lo que es la ubicación espacial, lo que es la ubicación temporal, lo que es la coordinación, etcétera. Entonces, esto es el primer campo formativo. El segundo campo formativo se les refiere al desarrollo de las capacidades físicas, condicionales y coordinativas como sus componentes. El tercer campo es el desarrollo de las habilidades y destrezas. El cuarto campo es la promoción de la salud. El quinto campo es la promoción y el fomento de actitudes y valores. Y el sexto campo es el desarrollo del aspecto cognitivo, de las funciones ejecutivas o desarrollo del pensamiento ejecutivo del ser humano. Entonces, así es como está organizado. Muy bien, gracias, Héctor. No sé si el siguiente, que es Mayber, quisiera realimentar esta parte o retroalimentar sobre lo que qué es el currículum en educación física, ¿no? O pasamos a la siguiente pregunta. Tú dime, Mayber. Pues a ver, si quiere, dígame la siguiente y ya podemos hacer el enlace. Ah, ok, va. Aquí vamos a escoger. Bueno, es que siempre hablamos de una situación que la educación física mejora el rendimiento escolar, ¿sí? Pero ¿de qué manera o cómo mejorar el rendimiento académico a través de una clase de educación física? Sí, justo, y creo que van ligadas las preguntas. Eh, Desde mi perspectiva y como está diseñado el día de hoy el programa de estudios 2022, me parece complejo pensar en un currículum de educación física por sí solo, ¿no? Apelando a lo que dice Bertalanffy en la general de los sistemas, que el día de hoy el conocimiento es tan complejo que tratar de arribar a un tipo de conocimiento desde una disciplina genera pues solamente un fragmento de todo eso global que está circulando. Entonces, para mí es muy complejo concebir un currículum solamente de educación física, por eso existe esta interrelación el día de hoy entre los campos, entre los ejes y entre los PDA. Y con eso vamos a lo siguiente, pues, ¿cómo se promueve el aprovechamiento escolar? Lo que decía hace rato, el día de hoy la educación física a través de este proceso de mediación de aprendizajes que parte de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, pues lo que hace es que al alumno, en lugar de ponerlo a que realice acciones a partir de una instrucción, pues se le va cuestionando acerca de las posibilidades que tiene él para poder realizar alguna ejecución de algún movimiento. Se le plantea una problemática, por ejemplo, de cómo puede acomodar cierto material en un pequeño espacio y él tomar esa decisión a partir del pensamiento crítico de decir, bueno, pues tengo que acomodar el material, pero aparte tengo que dejar espacio para que me desplace, pero aparte esos desplazamientos pues no tienen que ser muy rápidos porque el espacio es muy pequeño. Entonces, a partir de estos, pues se van llevando a cabo modificaciones cognitivas que él enlaza también, como lo dijo hace rato el maestro Salanueva, con el pensamiento matemático. Cuando al niño o al adolescente se le hacen planteamientos acerca, por ejemplo, de los principios del conteo, de partición, de igualar cantidades, de quitar objetos.
empieza a utilizar esta parte cognitiva y sobre todo en preescolar, pues es muy significativo porque dentro de la clase de educación física, él está aprendiendo a través de lo concreto, de lo que puede tocar, de lo que puede ver, de todo lo físico, y poco a poco lleva este proceso a la abstracción. Entonces, me parece que es muy, muy importante la clase porque a partir de ahí se pueden hacer estas modificaciones cognitivas y, por supuesto, que va haciendo estos enlaces globales que se promueven el día de hoy, pues puede mejorar el aprovechamiento escolar en todas las demás áreas. Ah, ya, ok. Gracias, Mayber. Sí, muy importante, ¿no? El trabajo en el patio. Inclusive muchas veces a los maestros de educación física se nos ha llamado como el maestro de la pelotita, pero tiene un trasfondo el que se trabaje con esa pelotita, el que se le dé la oportunidad de ir detrás de esa pelotita. Sin embargo, sabemos que el buen maestro debe de planificar todas esas actividades para su clase, porque podemos hablar de excelentes maestros en una clase de educación física en el nivel que podamos hablar. Sin embargo, si no cuenta con una planeación, porque en la planeación tenemos un propósito, una intención de lo que debemos desarrollar, y muchos maestros hace tiempo no lo hacían como tal. Actualmente en las supervisiones, inclusive por normatividad, maestro que no presente su planeación, el supervisor o la misma directora lo puede regresar por no cumplir con la planeación o planificación. Entonces sí es muy importante el que tengamos siempre un propósito, una intención planificada y lógicamente al final la evaluación. Bueno, siguiente intervención es para José Luis Salanueva. José Luis, ¿quieres participar realimentando o pasamos a la siguiente pregunta? ¿Quieres realimentar esta o aportar lo que es cómo mejorar el rendimiento académico a través de la clase de educación física? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? No, continúo con el tema, mi estimado Fermín. Eh, Adelante. sí, claro, que lo que han dicho mis antecesores tienen toda la razón, ¿no? El currículum es la forma organizada de que se lleve a cabo el programa. Eso es lo escrito, eso es lo deseable, eso es a lo que uno aspiraría a referir, que hay un currículum oculto, el cual a veces es determinante para todas las acciones que se llevan a cabo en la escuela, no nada más de educación física, sino todo el entorno. ¿Y quién tiene que ver en el currículum oculto? Los padres de familia. Hay escuelas, al menos donde, por ahí por Valbuena que yo superviso, hay escuelas en donde los padres de familia, por cualquier motivo, paran Fray Servando Teresa de Mier. Eso no está escrito, eso no está dentro de esas posibilidades del currículum. Sin embargo, el acto pedagógico, el acto didáctico, tu enfrentamiento docente, pues tiene que continuar, ¿no? Hay subgrupos dentro de la escuela, hay subgrupos de maestros que manejan la escuela como tal, y a uno de ellos pertenece la directora. Rápidamente cuento una anécdota de una escuela en la que superviso. Me dice la directora: maestro, es que sus alumnos que vienen a practicar pertenecen al Team Diablo. Y dice: ya no quiero que estén en el Team Diablo. Y dice: es que es un conjunto de maestras y sus practicantes ya salen con ellas después de la escuela a comer y luego se van a beber. Y le dije: bueno, pues yo voy a hablar con ellos, maestra, pues después de la escuela. Y entonces platico con la dijo que ella pertenece al Team Cielo. Dice: hay dos grupos aquí muy fuertes, Team Cielo y Team Infierno. Entonces tú dices, pues, pues si esto es una escuela formadora, esto es una escuela para que los niños salgan adelante. Digo, no se diga LESEP, mi estimado Héctor, José Luis Mayer, LESEP tiene muchos subgrupos, ¿no? Y hay un currículum oculto ahí que modifica
sustancialmente situaciones escolares de manera muy fuerte, ¿no? Yo ahí lo dejaría. Gracias. Bueno, también tenemos que destacar, ya que Brenda hizo la presentación de cada uno de ustedes, sin embargo, es relevante destacar que aquí tenemos 4 personalidades muy fundamentales en el campo de la educación física. Tenemos como investigador José Luis González Cabrera. Él es investigador ya en CONACYT a partir de agosto. Felicidades, José Luis, y también ha editado varios libros de lo que es evaluación formativa y otros más. También tenemos a Mayber Maldonado. José Luis González, aparte de ser catedrático en la Escuela Superior de Educación Física, también es en la licenciatura de la ESEF de Cuautla. Mayber Maldonado también son de las caras jóvenes en la Escuela Superior de Educación Física como catedráticos. Y Mayber inclusive está participando en un libro ahorita con Fernando Torres y ya están avanzando en ciertos capítulos y más adelante nos darán a conocer. También tenemos la presencia de Héctor Icaza. Héctor Icaza es jubilado de la Escuela Superior de Educación Física y cumplió más de 30 años de servicio dando esta cátedra en esta escuela formadora de docentes de educación física y actualmente pues dirige el Colegio Colimense y radica en ese estado. Gracias, Héctor. También tenemos la presencia de José Luis Salanueva, maestro de tiempo completo, ¿verdad, José Luis? Ya en la Escuela Superior de Sí, sí, sí. Educación Física ya también rebasa más de los 30 años de servicio 42 para como ser exactos. catedrático de la escuela superior y me acuerdo que ha impartido varias asignaturas en las escuelas y actualmente pues se están enfocando a lo que es la nueva escuela mexicana. Y Y en aparte de LEF, los, en LEFSE trabajamos mucho tiempo también ahí. hay en LEPSE también para la licenciatura que de los maestros que no se habían titulado de la ENEF, ¿no? Muy Así es. bien, perfecto, bienvenidos y continuamos. Tenemos grandes personalidades esta noche, sin embargo, día a día que nos presentamos en los programas del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y los diálogos, es relevante todos los que participan en ellos. Bueno, pues continuamos ahora con José Luis. José Luis, quisieras realimentar esta parte de lo que es cómo se mejora el rendimiento académico a través de la clase de educación física o pasamos a la siguiente pregunta. Tú nos dices. Adelante, José Luis. Quisiera abonar un poquito a los comentarios de los compañeros acerca del currículum y cómo Adelante. los procesos. A mí me gustaría como dejar más claro la cuestión del currículum de educación física porque, como lo decía Mayber, me parece que el currículum no se entiende de educación física como un aspecto solo. Forma parte de unos contenidos que se plasman en un currículum de educación básica o educación obligatoria y que de cierta manera permean todas las dimensiones que se estudian en la escuela y de la persona como tal. Es decir, cuando hablamos de currículum, en algunos países como a lo mejor España, Argentina, se habla de currículum de educación física, pero realmente está hablando de programa de estudios. Y ahí cabe la distinción que se empieza a trabajar con los conceptos a partir de lo que es un currículum de estudios, un plan de estudios y un programa de estudios. Porque si no, me parece que los compañeros que están en procesos de formación o algunos compañeros en maestría confunden los términos y no es muy adecuado manejar esas cuestiones porque si no se piensan y se utilizan como sinónimos conceptos que no son precisamente lo que ellos piensan. Entonces, cuando hablamos de currículum, hablamos de un currículum que tiene que ver por niveles educativos y que comprende varias materias, donde la educación física está insertada en nivel básico y en nivel de educación obligatoria, es decir, en educación física preescolar, primaria y secundaria, y en educación obligatoria en prepa, en algunas escuelas, ya sea prepa o algunas otras, porque no todas tienen educación física. Entonces, a partir de ahí, de que entendemos que está inmersa en el currículum, podemos hablar de que hay un programa de estudios donde se manejan los contenidos de educación física. Y entonces ahí hacemos una distinción de que formamos parte de un todo y posteriormente, a partir de nuestros contenidos de educación física, podemos retroalimentar, en este caso, los campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y del humano al documentario.
Y a su vez, nosotros también podemos tener una inferencia en los ejes articuladores de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad. Si no lo vemos así, entonces todavía estamos con una cultura anglosajona donde pensamos que la educación física se da a partir de todo y no es así. Así se da a partir de sus propios conocimientos disciplinares y pedagógicos, pero formamos parte de un todo y hacemos una contribución como tal. Y de ahí la importancia de que ahorita en la actualidad se hable de la transversalidad de contenidos a partir de los campos formativos y los ejes articuladores, pero no desde un aspecto simplista o reduccionista, donde a lo mejor por medio de una actividad se va a favorecer el pensamiento matemático, las formas y figuras o principios de conteo, hablando de preescolar, sino ya conforme ha avanzado el tiempo, se ha demostrado que la práctica educativa del educador físico se tiene que profesionalizar, no nada más para dominar los contenidos de educación física, sino también para entender lo que están haciendo los maestros de aula y así articular de una manera más objetiva y más apropiada. Me parece que parte de esta retroalimentación que puede hacer la educación física en otras dimensiones, bueno, lo dejo hasta ahí, perdón. No, sí, güey, hay de dónde fluir, muy importante, ¿no? Sí, cuando hablamos desde el punto de vista del currículum de la educación física, pues la educación física forma parte del currículum, ¿no? De educación en México, en este caso estamos hablando. Pero bueno, y también la educación física, no nada más en México, también a nivel mundial, en todos los continentes habidos y por haber, la educación física sigue imperando, sigue a la vanguardia, como los países de primer mundo, la importancia y relevancia, sobre todo, que tiene la educación física antes que las matemáticas y la lengua o lenguajes, ¿no? En este caso, porque primero está la educación física y lo que son las artes antes que la perdón, asignaturas de matemáticas o de español, vamos a llamarle, o de inglés o de la lengua que hable cada país. Se da antes la educación física y las artes en los países de primer mundo, porque a partir de esto se generan grandes aprendizajes. Muy bien, pues vamos a continuar. Sabemos que en educación física siempre hemos manejado que las socioemociones y actualmente la escuela mexicana dice que hay que trabajar las socioemociones. Siempre le hemos trabajado, ¿no? Pero bueno, aquí nos están escuchando maestros en formación, maestros que ya tienen más de 5, 10, 20 años de servicio y aún así preguntan muchas veces cómo trabajar esas socioemociones en mi clase de educación física. Tal vez de manera transversal lo han hecho, pero bueno, vamos a escuchar a cada uno de ustedes para que nos puedan hablar acerca de este punto que dice, a través de la educación física, ¿cómo podemos desarrollar el trabajo sobre socioemociones? La cuestión socioemocional, ¿cómo lo trabajamos en educación física? Y vamos a iniciar con Mayber Maldonado. Adelante, Mayber. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues me parece que desde el programa de aprendizajes clave se venían trabajando las socioemociones, no de manera aislada, sino que más bien se trabajaban los ambientes de aprendizaje. Y en esos ambientes de aprendizaje, parte fundamental y que se marcaba muy puntualmente, que determinaba que el alumno pudiera construir procesos de adquisición de saberes, tenía que ver con el cómo se sentía él dentro de la clase, ¿no? O sea, que tenía que haber un ambiente de confianza, de seguridad, de empatía, tenía que haber comunicación asertiva. En este sentido, pues el desarrollo de las socioemociones, pues va encaminado sobre todo a que el alumno pueda llevar a cabo con seguridad este proceso de aprendizaje. Si el alumno tiene confianza y seguridad, pues por supuesto que va a estar abierto al aprendizaje. Aparte, me parece que, como dijo José Luis Cabrera, el día de hoy el aprendizaje se comprende de una manera global, de una manera transversal. Es decir, que no se podría plantear una actividad o una estrategia basada solamente en las socioemociones. Es decir,
que se debe de entender al alumno y al ser como un ser total, que se contemple sí esa parte, esta parte base que es la seguridad y la confianza, ¿sí? Pero que también se contemple esta parte cognitiva y esta parte social. A partir de ahí, pues obviamente el alumno puede empezar a construir saberes y a construir aprendizajes, pero creo yo que la parte socioemocional como tal, es decir, trabajar la socioemoción de manera fragmentada, me parece que no posibilita ese conocimiento global en el alumno, más bien tiene que ser de manera global, como incluso se trabajan los exarticuladores el día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, sabemos que al trabajar las cuestiones socioemocionales podemos resaltar lo que son las habilidades, ¿no? Sociales, podemos resaltar los valores, la autoestima en cada una de nuestras clases, ¿no? Eh, es muy importante el que dentro de nuestras clases el niño vaya fortaleciendo y reconociendo sus emociones, porque muchas veces, inclusive como adultos, no llegamos a reconocer nuestras emociones y cómo trabajar nuestras emociones, cómo regularlas, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar esas emociones en la clase de educación física y en el aula son tan importantes y relevantes. Y como bien lo dices, no es de ahorita en esta nueva escuela mexicana que se tenga que trabajar las socioemociones, ¿no? Ya, desde aprendizaje es clave, pero aún así, en ese programa 2017 se hablaba y se un poquito más amplio aparentemente, pero ya se venía trabajando en otros programas anteriores o de manera transversal. Pero bueno, quisiera que el siguiente sería José Luis Salanueva, pudiera realimentar esta parte con su participación acerca que dentro de la clase de educación física, cómo podemos trabajar y desarrollar esas socioemociones en nuestros alumnos, llámese desde preescolar, primaria y secundaria, porque sabemos que cada uno de ustedes, tanto José Luis como Salanueva, como González, Mayber, y también Héctor Icaza, que en su tiempo lo hizo, y su esposa, que también es supervisora, están en esta trinchera insistiendo en que se desarrollen esas socioemociones a través de nuestra clase de educación física. Entonces, la misma pregunta, José Luis Salanueva. Sí, ¿Cómo? muchas. Sí, perdón, Ajá, perdón. si Eh, ya la captaste, como ya la dices, capté, sí, adelante. Si no, sí. vuelvo a hacer la pregunta. Adelante, No, por favor. agradezco la pregunta y la pregunta eh, me parece que va encaminada a esta parte en donde ya no podemos ver al alumno como un ente únicamente en lo físico. Muchos estudios hay al respecto de cómo se puede relacionar la educación física con los aspectos socioemocionales, el propio deporte de alto rendimiento, cómo se relaciona con las socioemociones de esos grandes atletas, ¿no? Y tenemos ejemplos ahí diversos eh, de atletas que eh, se han separado por alguna cuestión de salud mental de su ámbito deportivo. Y no se diga con los niños, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué siente el niño que organizamos un relevito ahí, ya sabes, con nuestras estafetas de palo, ¿no? De escoba, organizamos ahí el relevo? ¿Y qué sentirá el niño que su relevo llega en primer lugar y qué sentirá el niño que el relevo llega en último lugar? ¿No? Aspectos emocionales, no podemos hablar de otra cosa. Inclusive, bueno, no, yo ya no quiero participar con ellos, maestro, son muy malos, ¿no? Aspectos que te están hablando de que no nada más el ente es eh, estiramiento, sudor, ejercicio, ¿no? Pues hay un sentimiento unido, ¿no? Y si determinamos la emoción, como dicen algunos expertos, la emoción es pasajera, la emoción es así, eh,
pasa ya, gana el relevo y están felices y al ratito ya quieren otra vez jugar. Me pasaba cuando trabajé en colegios particulares. Fíjate que yo trabajé en el Colegio Medici y me tocaba enfrentarme al Instituto México, que es una potencia futbolística a nivel colegios, ¿no? Y ahí Héctor ya levantó el dedo. Sí, no, pues ¿sabes qué? Me metían 7 goles, quedábamos 7-0. Y los papás del Medici me decían, oye, José Luis, que no están entrenando bien, que no sé qué tanto. Les, le- les decía, ¿tú crees que tu hijo está preocupado porque nos ganaron 7-0? Él lo que quiere es volver a jugar, él lo que quiere es volver a experimentar, ¿no? Y luego ya me tocaba contra el Tomás Moro, que éramos más o menos equilibrados, y bueno, pues ya se modificaba y todo eso. Y por supuesto, entonces, que si no aportamos nuestro conocimiento al aspecto socioemocional, estamos dejando de fuera algo de lo más importante. El hombre, históricamente, ha sido sentimientos, emociones, percepciones, sensaciones. Y mucho de ello lo aprendí con mi profesor Héctor Icaza cuando me dio clase en la especialización. Yo ahí lo dejaría. Gracias. Ya, 6, llegué a 6. Muy bien, muy bien. La misma pregunta en lo que conecto mi computadora para José Luis González Cabrera. A través de la clase de educación física, ¿cómo desarrollar esas socioemociones en nuestros niños, José Luis? Adelante, por favor, hasta 3 minutos. Y me parece que las emociones están implícitas por el simple hecho, en la clase de educación física, por el simple hecho de que provocan estímulos externos a partir de las actividades que podemos realizar, ya sea juegos, ya sea danza, ya sea iniciación deportiva. Es decir, más allá de que nosotros podamos estimular de una manera directa, porque somos especializados en ese terreno, me parece que de manera indirecta lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, el perfil de egreso de un licenciado de educación física, aunque tiene algunas materias que pueden tocar esos aspectos, no profundizamos como tal. Es decir, no estamos preparados como para estimular de una manera más a profundidad las emociones como tal, pero sí queda claro que cuando nosotros ponemos un juego o ponemos una actividad que sea del gusto del niño o de disfrute, provoca una emoción, provoca una sensación que puede provocar una emoción de cambio. Y en ese sentido tendríamos que ver las clasificaciones de emociones para perfilar hacia cuál podríamos estar trabajando y de cierta manera apegarnos a lo que nos dice la nueva escuela mexicana para incorporar algunas actividades que ayuden a provocar y a estimular esas emociones. Me parece que la cuestión de la sociomotricidad está muy ad hoc, porque a partir de estas cuestiones individualistas, pasar a trabajos ya más de interacción con otras personas permiten que se vaya estimulando este aspecto y a partir de los juegos que también nosotros podemos estar estimulando. Entonces, me parece que en el discurso actual educativo se habla de emociones y todos hablamos de emociones. Con educadoras y hablan de lo socioemocional, vas con maestros de primaria y de secundaria, pero realmente las personas especializadas en ese campo todavía están a ciencia cierta sabiendo cómo reproducir esas estrategias para implantarlas. Entonces, me parece que tiene que ver mucho esta cuestión de una manera de conocimiento de fondo de lo que hace un educador físico a partir de una teoría y un estilo de enseñanza que puede tener un impacto con los niños, más allá de que nosotros seamos especialistas. Amén de que cada uno de nosotros puede tener una especialidad para manejar ese tipo de temáticas, me parece que lo podemos hacer y lo podemos hacer transversal para que tenga un efecto positivo en el aprendizaje del niño. Y si bien es cierto, eso es complicado, me parece que es parte del profesionalismo de cada uno de nosotros y que a partir de estas situaciones y estrategias tendremos que llevar a esas emociones a un aprendizaje situado, que es lo que estipula la nueva escuela mexicana, en donde todos nosotros tenemos que trabajar a partir de condiciones o estrategias que sean fructíferas para la vida cotidiana del alumno. Y entonces ese cambio de paradigma de una enseñanza tradicional me parece que cruza estas dimensiones y que de cierta manera es un reto para el docente, porque no es fácil. Por lo regular nosotros le echamos la culpa al maestro que nos dio clase en educación superior. Bueno, continúo en un momento más. Eso, muy bien. Pues bueno,
Antes de darle la palabra al maestro y doctor Héctor Icaza, les recuerdo que vayan colocando ahí sus mensajes donde pueden preguntarle directamente a cada uno de nuestros invitados, a nuestros panelistas, por favor, para que en unos 3, 4 minutos Brenda nos lea esas preguntas y puedan darse estas respuestas. Ok. Héctor Icaza, desde tu punto de vista, desde lo que tú has investigado, de lo que tú como catedrático de la Escuela Superior de Educación Física y en la actualidad con estas nuevas modalidades o estas situaciones que se están dando a partir de aprendizajes clave, ahora con la nueva Escuela Mexicana, el programa 2022. A través de la clase de educación física, ¿cómo podemos desarrollar esas socioemociones en nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos? Porque también están en las escuelas para trabajadores, tenemos adultos. Ahora ya aparece en los nuevos términos que son las comunidades de aprendizaje, de transformación del aprendizaje. Ahora aparece las iniciales de niñas, niños, jóvenes y adultos. Ah, así aparece. Entonces, debemos de desarrollar en ellos a través de nuestra clase de educación física esas socioemociones o en este caso fortalecerlas. ¿Cómo es, Héctor Icaza? Adelante, por favor. Hasta 3 minutos. Gracias. En realidad siempre lo hemos hecho, a veces no con la plena conciencia de esto, pero siempre lo hemos hecho y partimos de una situación que ya se mencionaba hace rato. El ser humano es una totalidad o una unidad donde están unidos cuerpo, mente y espíritu. Por tal razón, pues tratar de separarlos en este momento sería un absurdo. ¿Cómo lo hacemos? Con los contenidos propios de nuestra materia. Cada vez que nosotros damos una clase de educación física, estamos influyendo y estimulando no solamente el aspecto físico de los alumnos, siempre va a ir acompañado del aspecto afectivo, emocional y sentimental. Y aquí quiero hacer una mención especial recomendando el libro de Antonio Damasio que se llama El extraño orden de las cosas, donde él, en uno de los capítulos que se llama El ensamblaje de la mente cultural, marca una distinción muy clara entre lo que es el origen de la mente en expansión, dedica una parte a lo que es el afecto, la construcción de los sentimientos y la conciencia. Y entonces él va marcando muy claramente lo que los psicólogos seguramente conocen también, en el sentido de que una emoción es una respuesta que nosotros tenemos desde el punto de vista de las propiocepciones o de las exterocepciones, en el sentido de que cada estímulo que nosotros recibimos, sea del exterior o de nuestro interior, va a provocar una reacción y esa reacción se conoce como emoción. Cuando nosotros empezamos a concientizar este tipo de emociones, a racionalizar este tipo de emociones, en ese momento dejan de llamarse emociones y se llaman sentimientos. Y esto es muy importante porque siempre la actividad física, el ejercicio físico está acompañado de emociones. Ya lo decía otro neurocientífico que es Hernán Aldana. Dice, primero fue el cuerpo y después fue la mente. Primero, para que haya emociones necesita haber cuerpo y para que haya manifestación de estas emociones necesita haber cuerpo, pero siempre integrado. No podemos hablar separado de mente y cuerpo, que es lo que tradicionalmente nos han acusado desde la época de René Descartes, cuando nos habla del dualismo cartesiano, que fue el que más daño nos ha hecho en toda la historia de la educación física, cuando él dice el cuerpo está aquí y el pensamiento está acá, y lo importante es el pensamiento y no el cuerpo. Ahí empezó la tragedia para la educación física. Afortunadamente, pues ya pasaron varios siglos de eso, aunque todavía hay algunas personas que lo siguen pensando de esa manera, y bueno, pues qué pena que lo sigan pensando de esa manera. La antropología filosófica desde hace mucho tiempo nos dice que el ser humano es un ser integral, cuerpo, mente y espíritu, insisto, y entonces, pues ahí tenemos la respuesta. Todas las acciones de educación física promueven esta socioemoción. Casi, casi ya se dio el eslogan del ESEF, cuerpo, espíritu y guía, ¿no? Fuerza, Esto. espíritu y vida. Y sí, siempre es muy importante
los legados de nuestros griegos. Bueno, le llamo nuestros griegos porque de ahí parten muchas situaciones, ¿no? Bueno, ok, pues vamos a llegar al tiempo de darle oportunidad a las preguntas y respuestas que en nuestro público, en nuestros invitados que tenemos en Facebook, que tenemos en Zoom, pudieran hacerlo o en YouTube. Adelante, Brenda, por favor, comenzamos. Sí, Antes que nada, si no va la pregunta directamente para ustedes, por favor anoten las preguntas que ustedes quisieran responder. Si es una o si son dos, adelante. Anótenlos, por favor. Adelante, Brenda. Gracias. eh, comenzamos con un comentario en Facebook de Jorge Cervera, que es nuestro invitado del programa anterior. Nos deja sus datos de contacto. También nos envía comentario Ernesto González Nájera. Saludos desde Arcelia Guerrero, maestro Fermín. Y también Ernesto González contribuye a una formación integral para los alumnos. Iván Cel, Educación Física. Buenas noches. Saludos cordiales desde Acapulco, Guerrero. Se juega, pero con sentido. Eh, Ferli Tapia, saludos profesores de la Escuela Superior de Educación Física, José Cabrera, José Salanueva y Mayber Maldonado. El maestro Cuauhtémoc Sánchez, saludos maestro Fermín desde Arcelia Guerrero y a todo el foro. G. Carbar solo puso Cuautla Morelos, supongo que nos saluda desde allá. Eve y Beth García, muchas felicidades al maestro Mayber, de los nuevos docentes de la Escuela Superior de Educación Física, que aporta mucho a la formación del profesorado, gran pensamiento crítico. Dukes Mandukes, saludos desde Tlaxcala. Eulalio López, saludos al panel y qué interesante el que compartan, transmitir sus ideas, experiencias y conocimientos en la escuela, en la educación física. Un saludo desde Puebla. Majos Lobato pregunta para Mayber, ¿de qué manera la educación física estimula el desarrollo del pensamiento crítico? Ferli Tapia, ¿de qué manera podemos recuperar a la educación física de forma más tangible dentro del plan de estudios? Por ejemplo, que sea nombrada nuevamente en la boleta de calificaciones. Saludos a todos. María Mar, muy interesante escuchar la experiencia y conocimiento. Saludos desde Marabatío, Michoacán. Bene Barrera Hernández, totalmente de acuerdo con el profesor Salanueva. Su servidora acaba de sacar un pequeño libro donde se presenta un proyecto para trabajar ritmo, lectoescritura, pensamiento lógico matemático y más, a través de la utilización del patio lúdico didáctico, nombre del libro, como herramienta a través del juego. Ernesto González Nájera. ¿Cómo pueden los juegos y actividades lúdicas ser utilizadas como herramientas efectivas para la evaluación del aprendizaje en educación física? ¿Y qué criterios deberían considerarse para asegurar una evaluación justa y completa? Responden al comentario de la maestra que publica su libro. ¿Dónde se consigue el libro? Por favor, gracias. Saludos. Jesús Bartolo Martínez, excelentes temas. Saludos desde Chilchota, Michoacán. Ferli Tapia, felicidades a todos. Grecia Ramos Melo. Maestro Luis, ubico perfecto qué escuela está hablando del Team Infierno y Cielo. Y créame, eh, el currículum oculto se ve rebasado por la falta de empatía de los directivos. Graciela Ramos Melo, la educación física forma parte del currículum. Morán Piti, excelente programa, maestro Fermín, saludos. Nuevamente Graciela Ramos. Hoy día las socioemociones deben trabajarse en la clase de educación física como siempre se ha hecho, en el juego en sí. Se interactúa, se sociabiliza y por el ejercicio físico se desarrolla el mismo. El cuerpo genera endorfinas que son
benéficas para sentirse bien emocionalmente. Es decir, la educación física por sí sola conlleva al trabajo de las socioemociones. Solo hay que plasmarlo en las planeaciones de forma correcta. María Mar. Se influyen los aspectos socioemocionales desde el momento en el que el niño manifiesta alegría por su clase de educación física. En el juego manejamos la frustración cuando el alumno no logró el ganar o bien cuando no logra el objetivo de la actividad. El temor cuando le animamos a lograr una actividad a que logre hacerlo, siempre orientando para lograr, espérenme, para lograr y valorar sus logros en el alumno. Adriana Muñoz, gran plática. Felicidades a todos. Gracias por invitarnos a escucharlos y fortalecer de esta forma los conocimientos y aprovechar las redes sociales para dar estos temas. Ojalá hagan más y lleguen a mucha gente. Y concluimos con el maestro José Luis Salanueva. Saludos, profe Salanueva. Mi hijo. Ok. Y solo déjeme revisar si tenemos algún comentario en WhatsApp y Ya hasta te mencionaron. nos menciona Gerardo que gracias por la invitación y solo déjenme revisar en un chat más y continuamos. Emanuel también nos dice que muchas gracias por la invitación. Listo, maestro Fermín, serían todos los comentarios que tenemos por el momento. Gracias, Brenda, siempre con esta gran participación y dar lectura a las preguntas para que nuestros panelistas, nuestros invitados, con ese conocimiento que cada uno de ellos tienen de acuerdo a sus trincheras, de acuerdo a sus investigaciones y a su experiencia, nos otorgan este día. Muy bien, gracias. Bueno, aquí hubo una pregunta directa para Mayber. ¿Sí? Pero antes de ceder la palabra a Mayber, quisiera invitar a la maestra Bene de Michoacán, me parece que editó un libro para invitarla al programa de los miércoles o también invitarla a una mesa de diálogos aquí con nuestros panelistas y otros más. Le doy el número, maestra, para que se comunique 5529-129306. 5529-129306. Gracias. Muy bien, también agradecer a Iván que está siempre en los controles, es nuestro productor de los programas de los miércoles y las mesas de diálogo siempre. Gracias. Bueno, comenzamos, Mayber, a dar respuestas una pregunta directa para ti. Vamos a dar los 3 minutos igual. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues empecemos por lo que dice la nueva Escuela Mexicana del Pensamiento Crítico y dice que es un conjunto de conocimientos, saberes y experiencias que promueven en el alumno la autonomía, es decir, que piensen por ellos y por ellas mismas para que puedan hacer un juicio de valor de la realidad y que puedan cuestionar al mundo. ¿Cómo se lleva a cabo esto o cómo lo puede promover la educación física? Voy a arribar un poco a la parte de la intervención para no quedar solamente o para no abordarlo desde el discurso. Desde el ámbito motriz, lo primero que se tiene que hacer, pues, es encontrar una metodología. En este caso, yo considero que la metodología ideal para poder desarrollar el pensamiento crítico es el aprendizaje basado en problemas. Se le tiene que problematizar al alumno, todas las situaciones que engloban a la totalidad del ser. Es decir, desde el ámbito motriz hay que cuestionarle, por ejemplo, qué partes del cuerpo puede mover para que él vaya tomando decisiones. Posteriormente, pues hay que problematizarle, ¿no? ¿Qué pasa? O cuestionarle cuántas partes del cuerpo puede mover al mismo tiempo. Si a eso le agregamos una melodía y le pedimos que mueva primero una, 2 o 3 y posteriormente 4 partes del cuerpo, pues eso va complejizando el proceso, pero aparte él está tomando decisiones sin que uno le diga qué partes del cuerpo mover, ¿no? Seguramente en este proceso diverso cada uno tomará una decisión de alguna parte del cuerpo diferente, ¿no? Y esto nos ayuda a superar la parte homogénea, ¿no? En la parte social,
pues él tiene que identificar que las acciones tienen una consecuencia, o sea, es decir, si él no respeta los límites, las normas que se establecen dentro de la sesión de educación física, pues seguramente habrá una consecuencia, ¿no? La principal consecuencia, pues, es volver a retomar las reglas y acuerdos con todos y todas. Y esto, pues, lo va a llevar o tiene que identificar él que en el momento en el que uno le tiene que dar las reglas nuevamente, pues, el tiempo de clase se está agotando y el tiempo de juego y movilidad, pues, está disminuyendo, ¿no? Y esta parte también emocional en la que si él, no está dispuesto a hacer la actividad, pues, está perdiendo de esa experiencia, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas las hemos llevado a cabo, simplemente que, falta la parte de la intencionalidad. La intencionalidad de la práctica, promueve que el docente, pues, sea un mediador del aprendizaje. Entonces, a través del cuestionamiento, con la metodología de aprendizaje basada en problemas, ¿no? Para que el alumno tome decisiones a partir de lo que uno le está planteando y a partir también de lo que él está preguntando, pues, bueno, se puede promover el uso del pensamiento crítico. Gracias, Maider Maldonado Cortés. Bueno, ahora toca el turno de José Luis Salanueva. ¿Alguna pregunta que hayas anotado y quieras dar respuesta, José Luis? Quisiera hablar quisiera hablar de manera generalizada al respecto de los comentarios y Perfecto. agradecerle al público que se toma la molestia de escribir. En verdad, eh, es muy agradable que haya el interés por parte del gremio de educación física y que nos hagan preguntas. Seguramente muchos compañeros tienen mucha experiencia en el patio y eso se agradece. Creo que hay algo muy importante que señalar y debe de ser eh, la actitud del docente en el patio. Eh, Chicos que acaban de ir a observar de primero o de segundo año, constantemente regresan desilusionados a la escuela porque se encuentran con docentes compañeros nuestros que eh, no llevan una planeación, que se la pasan 10 minutos regañando a los niños, 10 minutos pasando lista y el tiempo motriz se vuelve nada. Entonces, yo siempre en las clases digo, compañeros, lo que sea el directivo, sean los papás, al niño no le puedes fallar a la clase. Y eso es una ética personal. El niño está ávido de que llegue el profesor de educación física y lo primero que el niño hace es, ya llegó el profesor de educación física. Es tan formidable eso y perdemos eh, esa, eh, esa actitud que tiene el niño para con nosotros y a veces la decepcionamos terriblemente. En mi trayecto por ahí he conocido a compañeros que mejor se la pasan con la directora pasándole en computadora algún escrito, con una sola pelota quieren dar la clase, en fin, compañeros, yo invito a que con toda ética asumamos el compromiso de ser docente de educación física en el patio. Relevante, muy, muy relevante. Satisfactorio, sí, cuando un alumno, después de que egresó de su primaria, de su secundaria, te ve en la calle y te dice, usted fue mi profesor de educación física, qué padre nos la pasábamos. Ahí lo dejo, yo hablo de esa forma más, vamos a decir, más pragmática que debe tener el educador físico. Bueno, después de un jaloncito de oreja para alguno de los compañeros y amigos docentes de educación física que no están planeando, pero sí es obligación, como lo dije hace un rato, que debemos de presentar nuestra planeación y esa es la obligación del supervisor de educación física, solicitar la planeación y asesorar si no sabe planificar. En este caso, asesorar en ese formato que se lleva para la planeación o planificación en este caso, sí es muy importante. Aquí en preescolar, no me dejará mentir Mayver y José Luis González, de veras, en preescolar, no digo la mayoría, o todos en preescolar, o vamos a decir la mayoría para hacer la excepción, cumplen con esa planeación, esa planificación, es una exigencia. Y ahí en preescolar no puedes dejar
ni 5 minutos de tiempo fuera al niño, ni mal llamado esos tiempos libres. No, porque es demandante en preescolar. Un niño en 5 segundos ya causó alguna situación y nos vemos implicados en ciertas cuestiones. Entonces, sí, qué bueno que haces ese llamado porque tus alumnos de primero o segundo que van a hacer esa observación, y me imagino que también tiene Mayber y José Luis, no se decepcionen de esta carrera. Y Claro. cuando yo platico con los maestros en formación, eh, tratamos de recomendar o asesorar ciertas situaciones para no, simplemente alertamos, no espantamos y se les pide que cumplan con su planeación, así como ustedes le revisan esa planeación y llegan a la escuela, que no se pierda, porque ya salgo, ya el maestro, mi asesor me lo pidió y ahora mi directora o mi supervisor no me lo pide. Creo que esto sí llega a suceder y esperemos, y es un llamado a todos los maestros, José Luis, a que cumplan con su planeación. En primaria y en secundaria, me imagino que ahí estás de asesor, pero en Mario. preescolar, en primaria, en preescolar es raro que exista esto, pero puede ser. Gracias, un llamado. Siguiente intervención es José Luis Cabrera. ¿Quisieras participar con algunas preguntas que hicieron los del público para dar respuesta? ¿O Pues quisieras? sí, 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 si quieres abono un poquito a las preguntas que, Adelante. que hicieron y para no ser reiterativo con los compañeros, me voy a enfocar a evaluación. Cuando hablan de los procesos de evaluación, que cómo se pueden vincular con respecto a lo que estamos hablando, me parece que ahí la cultura de la práctica docente del educador físico, sí, me parece que vamos avanzando poco a poco para, de cierta manera, incorporar instrumentos de evaluación que cada vez son más ad hoc. Por ejemplo, es muy complicado o es ya cada vez más cotidiano ver temáticas inmersas en educación física y que se pueden manifestar en los trabajos de cuarto año, compañeros que van saliendo. Y olvidándonos un poquito con estos temas tan reiterativos del juego, la recreación, no porque sean malos, pero en sí las inquietudes de las nuevas generaciones que están saliendo ya manejan contenidos transversales como el pensamiento matemático o la lectoescritura, y cómo a partir de ahí se está haciendo investigación desde educación física para evaluar esos contenidos que tienen que ver con sí la educación física, pero también para que le ayude y tenga un beneficio dentro del aula y dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, me acuerdo que trabajamos eh, algunos estudios sobre la electroescritura y cómo a partir de la coordinación fina se favorecía y se estimulaba para que tuviera una repercusión en el impacto en el aula para niños de preescolar. También sobre pensamiento matemático y también sobre neurociencias. Es decir, la evaluación como tal tiene que estar abarcando el aspecto motriz, pero también el aspecto cognitivo. Y si ahí, si bien es cierto, no somos especialistas en algunos aspectos, me parece que hay un vasto abanico de posibilidad de evaluar a los compañeros, tanto en el aspecto cognitivo o tanto en el aspecto matemático o en el aspecto de educación física, cuando hablamos de ludogramas, sociogramas, que puede ser benéfico. Entonces, me parece que ha habido una transición o está habiendo una transición de llegar a la evaluación formativa que estipula la nueva escuela mexicana, pero que para eso tendremos que empezar con las bases sobre qué es un instrumento, cómo lo podemos elaborar, cuáles instrumentos son los más adecuados para utilizarlos a nivel preescolar, primaria y secundaria, y por supuesto la planeación. Ahorita que comentaron de la planeación, compañeros, me parece que esta cuestión muchas veces no es porque no se quiera hacer, sino es porque falta capacitación y actualización con referencia a la nueva escuela mexicana para educación física. Porque la mayoría de cursos que se está dando desde hace 3 años está enfocada al maestro de aula. Y la educación física ha sido abandonada en ese sentido para elaborar un aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje de servicio o un aprendizaje, por ejemplo, basado en estudio de casos, fuera de las metodologías que proporciona la SEP. Y entonces estamos abandonados en ese sentido, y es decir, no ayudamos a que el educador físico tenga más herramientas para evaluar. Y más aún, si a lo mejor en educación superior tuvimos una débil formación didáctica. Entonces, me parece que en términos de evaluación y planeación, pues es fundamental.
y concientizar a los compañeros no es para señalar, sino es para ir quitando esa percepción que se ha tenido desde hace muchos años de educación física y que se descalifica, pero que en la medida que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, entonces estamos sumando para que se siga minimizando la educación física. Gracias, José Luis. Sí, gran aportación de cada uno de ustedes en esta mesa. Em, Aquí nos manda José Luis Salanueva, es lo más importante y fundamental es presentar la planeación, claro, todo debe ser planeado y evaluado. Entonces hacer conciencia en todas y todos nuestros maestros que visitamos a diario que deben de planear. Es obligación planear. Muy bien, Héctor y Casa, ¿quisieras abordar alguna de algunos puntos de vista o a dar respuestas de las que leyó Brenda? ¿O quisieras hacer alguna aportación acerca de esta relevancia de la educación física y algunas situaciones que pues no nos parecen que tenemos que mejorar? Adelante, por favor. Gracias. Claro que sí. Quiero empezar con una frase que en alguna ocasión escuché de uno de los niños de clase de educación física al terminar su clase y que decía, ¡qué fea clase! Y esto va con relación a lo que se está hablando del pensamiento crítico. Esta expresión de qué fea clase no es pensamiento crítico, es una crítica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el pensamiento crítico implica la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información, irla procesando y esto se va dando con el tiempo. Nosotros no vamos a desarrollar pensamiento crítico en un niño de preescolar en la medida en que su pensamiento superior todavía no alcanza los niveles que requieren el pensamiento crítico. Esto es un proceso un poquito a más largo tiempo. Más sin embargo, sí hace ese tipo de expresiones como la de qué fea clase. De alguna manera, efectivamente, sí está analizando o sí está, mejor dicho, sí está evaluando lo que sucedió en su clase. Y cuando él te dice qué fea clase, te está haciendo una crítica. Una crítica porque ya pasó por una evaluación, es decir, no me gustó lo que me enseñaste. Y de ahí empieza un desarrollo del pensamiento crítico, pero muy, muy inicial. No es posible hablar de ese pensamiento crítico. El otro problema que tenemos en general en la escuela y con la famosa nueva escuela mexicana es que a pesar de que supuestamente promueve el pensamiento crítico, son los que más te impiden desarrollar tu pensamiento crítico. Siempre te están coartando la libertad, siempre te están imponiendo cosas. Entonces tú no tienes la libertad de expresarte y hacer ese análisis y un juicio de valor respecto a lo que se está dando. Entonces, en realidad, bueno, mejor no hablo porque si no me meto en otras broncas que no vienen a este tema. Finalmente, abordando el otro tema que quería manejar es con relación a lo de las socioemociones. Cada vez que nosotros utilizamos los métodos propios de la educación física, como es el juego, el ejercicio y las competencias, estamos promoviendo el desarrollo socioemocional, unas más, unas menos, en un sentido o en otro sentido. Si utilizamos el juego, estamos promoviendo emociones placenteras. Si utilizamos el ejercicio, estamos utilizando o promoviendo emociones donde necesitas tener el autocontrol de ti mismo, la fuerza de voluntad y la disciplina para estar realizando ejercicios que no necesariamente te gusten. Y si utilizamos el método de competiciones, estamos utilizando o promoviendo emociones donde el triunfo o el fracaso van a implicar diferentes actitudes y emociones. Voy a estar enojado, voy a estar contento, voy a estar molesto. Entonces, todo eso lo desarrollamos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Como bien decía José Luis, tener plena conciencia de eso, tener en nuestra formación inicial como docentes, conocer la diferencia entre cada una de estas cosas, entre los métodos activos, entre el tema de las emociones, de los sentimientos, del afecto,
que mencionaba hace rato. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace falta, una de las tantas cosas que hacen falta en la formación inicial de los educadores físicos. Gracias. Muy bien, veo que ya no hay guillotina. Yo creo Brenda se durmió ahí con el reloj. O más bien, de tan interesante que están el conocimiento de cada uno que están virtiendo aquí. De veras, como que ha de estar anonadada ahí, Brenda, con La estas segunda opción, respuestas. profe. Ah, ok. Gracias, Brenda. Muy bien. Ok, pues ahorita ya dieron respuesta en lo general y una que fue en lo particular de Mayber. Ahorita estoy viendo también que está Macario Molina. Macario Molina, exdirector de la Escuela Superior de Educación Física. Macario, si nos tomas la palabra, te queremos invitar para que participes más adelante en una mesa de diálogo o en un programa de los miércoles. Tú nos dices, Macario, nos ponemos de acuerdo, ya di mi número 5529-129306. Adelante, ya nos escuchó Macario. Muy bien. Ok, vamos a entrar en una etapa ya final, donde ya nos restan muy pocos minutos. Vamos a dar hasta 2 minutos para que puedan dar respuesta a la siguiente pregunta. Sabemos que en educación física siempre hemos manejado lo que es la vida saludable. El hacer ejercicio es vida saludable y otras situaciones que ustedes nos van a dar a conocer a través de su experiencia, a través de sus investigaciones o las lecturas que han hecho con el tiempo o con los programas que en este caso Héctor Casa y el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, en conjunto con el Colegio Colimense, manejan un programa de educación física para mexicanos y ojalá más adelante se pueda retomar. Muy bien. Vida saludable. Actualmente en la currícula que es la nueva escuela mexicana, vida saludable aparece como uno de los 7 ejes articuladores que tenemos que ser promotores de esta situación. Hablar de vida saludable es hablar de la actividad física, hablar del cuidado del entorno, de la ecología, hablar de enfermedades, hablar hasta de alcoholismo en primaria, secundaria, drogadicción y de qué manera podemos abordar ciertos temas con los niños de preescolar. Aquí la pregunta, ¿cómo podemos abordar o desarrollar sobre todo este eje articulador de vida saludable en nuestras clases de educación física? Porque a veces el maestro dice, lo mando a que se laven las manos. Hablo de alimentación, hablo de hidratación, pero debemos de ir más allá de lo que es el efecto del ejercicio sobre el organismo. ¿Cómo plantearían ustedes o cómo recomendarían a nuestros docentes que nos están escuchando para poder trabajar este eje articulador de vida saludable y que sabemos que es parte de la educación física, aunque lo haya tomado la nueva escuela mexicana como eje articulado? ¿Por qué? Porque siempre lo hemos trabajado. Pero ¿qué? Para hacerlo más relevante, lo que es vida saludable o una vida activa, ¿qué recomendaciones darían a nuestros docentes o maestros que nos están viendo de los diferentes niveles educativos? Y para esto vamos a empezar con José Luis González Cabrera. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, el proyecto de Vida Saludable me parece que es muy ambicioso y es multidisciplinario. Me parece que va a atender ciertas cuestiones, pero va a tardar en tener un efecto en la salud de los niños, en este caso de la población infantil, con respecto a los objetivos que tiene planteados. La educación física como tal, bien comentas, ya se ha trabajado desde hace muchos años, pero me parece que las estrategias como tal que podemos implementar en preescolar, primaria y secundaria, pues son diversas, desde el periódico mural, pasando por el lavado de manos, el tomar agua, el generar pláticas con los padres, el generar campañas, ferias deportivas, es decir, el cúmulo de estrategias que tenemos
atender esa situación me parece que es muy, muy diverso, pero que de cierta manera muchas veces no tienen los efectos esperados. Y esto está permeado también por la cultura de alimentación y cultura física que tienen las familias como tal. Es decir, nosotros podemos hacer nuestra chamba en la clase de educación física, fomentando la actividad física, haciéndola atractiva para los niños, con retos motores y con diferentes estrategias. Y aparte, hacer periódicos murales y estas ferias deportivas que hacemos, pero de cierta manera, cuando no hay un trabajo en esta tríada educativa de padres de familia, docentes y especialistas, pues es difícil que se consoliden. Por eso en algún momento se ha estado plasmando que de cierta manera si el enfoque de educación física actual ha tenido ya un establecimiento durante algunos años, sería bueno repensar cuál sería el nuevo enfoque. Y este enfoque tendría, desde la perspectiva de algunos estudios publicados, llevarlo a un modelo con relación a la salud. Sí, no desde un aspecto biológico, sino desde un aspecto integral. Porque bien, si bien es cierto, uno de los propósitos que ha estado imperando en los últimos años o desde hace 30 o 40 años en educación física es promover estilos de vida saludable. Y me parece que esa deuda que se tiene en educación física, pues ha sido muy representativa, porque más allá de que se logre mantener o se contribuya desde donde podemos, me parece que se ha salido de descontrol estos problemas de sobrepeso, sedentarismo y obesidad. Entonces, el replantear nuevas estrategias tiene que ver con ese reto desde la formación inicial, en donde asignaturas que nos enseñan a fomentar la actividad física y todas estas cuestiones, pues tienen que estar a la punta de la vanguardia, porque si bien es cierto, se ven contenidos, pues realmente me parece que las estrategias no han sido como las más indicadas de acuerdo al contexto nacional y a lo que impera de acuerdo a las necesidades que hay en cada escuela. Entonces, en ese sentido, me parece que replantear estas estrategias podría ayudar a que se vean esos hábitos de vida saludable en el alumno. Gracias. Gracias, Brenda. Es hasta 2 minutos, Brenda, pero bueno, llegamos hasta 3, no importa. Gracias. Gracias, José Luis. Miren, es muy importante el trabajo que realizan nuestros maestros en el patio y hasta en las aulas, cuando hablamos de vida saludable. Cuando hablamos de vida saludable, me alerta muchas situaciones y a ustedes también. Si estamos trabajando esa actividad física, el ejercicio sobre todo, ¿por qué tenemos en México esta pandemia de obesidad y sobrepeso, que somos el número 1? Si queremos que nuestros niños tengan un aprendizaje motor, pero también gocen de buena salud. Es chistoso porque hace 7 años yo veía en preescolares que había un niño obeso. Ahora ya veo más. Y veía que en primaria, a partir del cuarto año, se incrementaba. Pero es alarmante ya ver a nuestros niños desde preescolar, primaria, secundaria, media superior, con obesidad y sobrepeso. Y aunque la misma Secretaría de Educación Pública nos promulga este acuerdo 30, ¿qué? 30, no es que, sí, 300924, este acuerdo para abatir la obesidad y el sobrepeso a través de una sana alimentación en las escuelas, a través de sus cooperativas escolares y sobre las orientaciones de los maestros. ¿Qué nos dices, maestro y casa, doctor y casa, sobre vida saludable? ¿Cómo se trabaja en las escuelas a partir de este eje articulador de vida saludable o a través de la clase de educación física? ¿Qué podemos hacer? Oriéntenos, más bien asesórenos o recomiéndenos. Adelante, por favor. Voy a partir de dos principios de la educación física que generalmente se olvidan. El primero de ellos es el principio de alegría.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que promover y fomentar el placer por el ejercicio físico con nuestros alumnos. Si nosotros logramos esto, pasamos al segundo principio, que es el principio del hábito del ejercicio para toda la vida. Y esto tiene que ser consecuencia de la práctica regular y sistemática del ejercicio. Y aquí voy a hacer uso de mi pensamiento crítico. Lamentablemente, las autoridades no permiten que se haga esto. Tan es así, la mayor evidencia que tenemos es que pese a que en la nueva Ley General de Educación se habla de que se debe de dar educación física diario, esto no se hace. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, porque todo lo que hagamos al interior de la clase de educación física se diluye en el tiempo, no solamente desde el punto de vista de la sistematización y del principio de continuidad que debe de tener la clase de educación física para las cargas de trabajo, sino también se diluye en el sentido de que no se crea el hábito del ejercicio físico para toda la vida. Y esto es debido también a otra razón, más allá de que no se da las suficientes clases de educación física a la semana, tampoco se cuenta con los recursos que se deberían contar para apoyar todo este tipo de proyectos como sería el de salud, lo de vida saludable. Hoy en día estamos escuchando que se ha incrementado enormemente el famoso IEPS a las bebidas azucaradas. Pasó de 1 a 3 pesos y fracción. Esto significa que cada año se estarían recaudando más de 100 mil millones de pesos para la promoción de la salud, porque así fue creado este impuesto. Y lamentablemente no se ocupa ni el 1%, y creo que exagero, en este sentido. No se dan los recursos que se recaudan a través de este impuesto para mejorar la salud. Gracias. Gracias. Mayber Cortés, hasta 2 minutos. ¿Cómo podemos fomentar hábitos de vida saludables en las escuelas de educación básica o medio superior o superior? Adelante, por favor, hasta 2 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que me parece que hablar el día de hoy de un proyecto de vida saludable es muy importante y es muy interesante porque lo primero que hace es que desmarca al maestro de educación física como el único responsable de detonar procesos de vida saludable. O justo por esa parte en la que el tiempo de actividad física que los alumnos hacen dentro de las escuelas, pues es muy poco comparado con el tiempo que permanecen estáticos. Yo considero que pueden seguir las campañas. De hecho, el que los alumnos salgan a la sesión de educación física ya da muestra de que se está promoviendo una vida saludable porque se están moviendo. Después de pasar una jornada de 20, 25 horas, solamente 4, máximo 4 horas, se mantienen en movimiento. Entonces, me parece que es importante que se aborde de manera global, porque la vida saludable no solamente comprende el aspecto físico, tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito psicológico, con el ámbito emocional, cosas que, pues, no le competen 100% al educador físico. Y creo que aquí se derrumba como esta apropiación histórica que el maestro de educación física ha tenido hacia esa parte de querer favorecer él solo los procesos de vida saludable. Ya lo vemos, es muy complejo. El día de hoy se implementa la estrategia de que en las cooperativas solamente se venda fruta, verdura y algunos productos como el amaranto. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Dentro de los registros que han hecho, por ejemplo, mis alumnos cuando van a las escuelas, es que el alumno no come durante la jornada escolar, guarda el dinero para que saliendo de la escuela pueda comprarse lo que él quiera. Entonces, es decir, es un problema complejo, no creo que se solucione solamente con campañas, creo que se necesita trabajar porque tiene que ver con procesos socioculturales, con procesos económicos. El día de hoy, los padres de familia ya no tienen tiempo para llevar a los niños al parque. Les da miedo salir a los parques por el tema de la inseguridad. Entonces, gracias. Gracias, Mayber. Sí, la guillotina, porque ya casi estamos en la recta final. Pero sí es muy importante todo lo que ustedes nos dicen y nos plantean para ir mejorando esta vida saludable en nuestros alumnos. Y ahora, José Luis Salanueva, la última Sí. intervención de 2 minutos.
Gracias. La pregunta es ahora, ¿no? Debemos incrementar, es sobre vida saludable, incrementar la intensidad y el volumen en nuestras clases de educación física, ya que hablas de la planeación. Debemos incrementarla porque veo que a veces es insuficiente. Hay clases desde 45 minutos a 1 hora en preescolar, en primaria y secundaria hasta 50 minutos. Pero si lo que ha arrojado en la prueba esta de Stanley para primaria y secundaria o el SAC en preescolar ha determinado cuando se ha hecho y nosotros lo hemos realizado hasta 10 minutos de efectividad. Entonces, debemos incrementar esa intensidad y ese volumen para una vida saludable o qué es lo que tú sugieres. Adelante, por favor. Yo creo que debemos aprovechar el tiempo de la clase lo más que se pueda. Ejemplo, llegas al grupo por tus alumnos, nada más le preguntas a la maestra, maestra, ¿quién faltó? Y ya le pones quién faltó. Eh, ¿De quién es responsabilidad que el alumno lleve el uniforme que hay en cada escuela? De los papás. O sea, tú no puedes castigar a un niño si no lleva el uniforme. Eso no puede ser, porque entonces estás en contra de ti mismo. Respecto a la pregunta precisa es eh, aumentar o no la intensidad o el volumen. Yo creo que yo lo dejaría a un lado y yo diría, aprovecha el tiempo para que des bien tu clase en movimiento con los alumnos. No desperdicies tiempo en cuestiones vanas. No, el niño lo que necesita es moverse y yo creo que sobre esa base, Héctor lo decía muy claramente, formar el hábito. El hábito es muy importante. Si no formamos el hábito en los alumnos, difícilmente vamos a tener una sociedad a futuro sana. De por sí no es esto. Y la otra cosa muy importante, Fermín, compañeros, es cómo el profesor de educación física se presenta a dar clase, digo, no todos, si el propio profesor de educación física tiene sobrepeso. Y entonces los alumnos le dicen, oye, ¿cómo se llama tu maestro de educación física? ¿Quién sabe? Pero es un gordito. Eso es terrible y sucede. A veces van exalumnos a la escuela, a sus talleres, ahí de algunas coordinaciones sectoriales, y ves a compañeros y dices, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Obviamente, bueno, pues dejó de hacer ejercicio. Y entonces la cuestión de la salud tiene que ver con una buena hidratación, con el hábito, como dice Héctor tan acertadamente, con el hábito de hacer ejercicio, con la compañía de la familia a través de un buen sueño, etcétera. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, como ya estamos en la recta final para finalizar, redundando en este caso, para despedirse les voy a pedir amablemente que van a tener hasta 30 segundos para despedirse o hacer alguna recomendación o agradecimientos o saludos. 30 segundos y comenzamos con José Luis Cabrera. Adelante, por favor. Sí, pues bueno, primero agradecer la invitación y también agradecer a mis compañeros y colegas el aportar estas perspectivas cada quien desde su enfoque y bueno, también mandar un mensaje a todos los a las educadoras y educadores físicos de nuestro país y del resto de los otros países que nos estén viendo para invitarlos a revitalizar nuestras prácticas docentes y sacar estos retos que tenemos con la nueva escuela mexicana en este país y ver hacia adelante para mejorar nuestra profesión. Gracias. Ahora sí, hasta 30 segundos, Héctor y Casa, para despedir el programa. Adelante, por favor, gracias. Gracias. Bueno, dos cosas básicamente. Primera, la educación física es muy importante. Hay una frase por ahí que no recuerdo exactamente cómo se dice, pero dice que la educación es algo grande, pero sin la educación física es muy poco. Segunda, recomendar un libro por ahí que se publicó hace algunos años que se llama México Obeso y recomendar una conferencia que acaba de dar la doctora Alejandra Jáuregui acerca del problema de la actividad física en nuestro país. Gracias. Gracias, Héctor. Sí, muy cortito, ¿ah? Bueno, para despedir el programa, toca el turno a Mayber Maldonado Cortés, por favor. Adelante.
Pues agradecer por la invitación. Siempre estos escenarios dialógicos nos permiten movilizar esquemas, obtener nuevos saberes y pues seguirnos cuestionando acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Invitarles también a que, pues bueno, los que están en el campo de batalla directo, pues sigan con procesos de resignificación de la educación física y que bueno, que permanezcan siempre abiertos al aprendizaje, a nuevos saberes. Gracias. Gracias, Mayber. Ahora sí, José Luis a la nueva. Sí, Adelante, por favor. muchas gracias, Fermín, muchas gracias, compañeros. Y únicamente recordar que la clase de educación física debe de ser una clase ética y con compromiso de humanos, no de tornillos. Es de humanos y hay que aceptarla como tal y enfrentarla. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecer de antemano a José Luis Salanueva, José Luis González Cabrera, Mayber Maldonado, Héctor Icaza, que hoy estuvieron con nosotros. Muy interesante y de veras nos compartieron esos conocimientos tan vastos de cada uno, desde, no del punto de vista de ellos muchas veces, ¿no? Sin embargo, son de acuerdo a las investigaciones y a los estudios que a lo largo de su vida han hecho. Gracias, Héctor. Gracias, José Luis González, José Luis Salanueva, Gracias Mayber a ti. Maldonado. Y agradecer especialmente Gracias, maestro. a este público que todos los miércoles está con nosotros y cada 15 días en jueves en la mesa de diálogo. Un saludo para todos los maestros y maestras por ese día que fue el 8 de octubre y estamos de fiesta los docentes de educación física. Gracias a todo el país. Mandamos un saludo a todos los estados de la República, a toda Latinoamérica, a toda Europa, Asia, Oceanía, que también nos ven a través de YouTube. Gracias y que tengan bonita noche. Los invitamos los Buenas noches, miércoles y compañeros. cada 15 días en la mesa de diálogo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Gracias, buenas Manuel. noches, hasta luego. Buenas noches, Gracias. Un Fermín. Buenas abrazo. noches, Tocayo. Bonita noche y es un gusto estar con ustedes. Pasen Hasta buena la noche. próxima. Gracias, Iván. Saludos, Gracias, un Brenda. abrazo. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Bye. Gracias, Renata. Hasta luego.